Bueno, ¿qué tal, queridos conspiradores? Hola. ¿Qué tal que ponemos sobre la mesa un tema que es el poder del rumor, el origen del escepticismo nacional? ¿En quién creemos los mexicanos? ¿Le creemos al cura? ¿Le creemos al maestro? ¿Le creemos al político? ¿Al vecino? ¿Le creemos al vecino, al comunicador social? ¿Le creemos a las redes? A la suegra, ¿A quién le creemos? Y sobre todo, si no le creemos a nadie o le creemos a pocos, esos pocos, ¿qué información tienen? O sea, ¿qué poder tiene en nuestra sociedad el rumor? ¿Y por qué en una sociedad de origen español como es México, por qué somos tan susceptibles a creer en el rumor? Joder, te diré que creemos en el rumor porque es una de las pocas fuentes que surgen como medio de comunicación en la sociedad y muchas veces no te queda otra más que creer el rumor, ¿no? Como está sucediendo ahorita con la fuga y recaptura del Chapo Guzmán, ¿verdad? Que está rodeada de muchos Yo vapores. creo que nosotros nos hemos construido una realidad alternativa pero simplemente a partir del rumor. Se oyeron tal cantidad de tonterías y estupideces acerca de la captura del Chapo que te preguntas por qué nos cuesta tanto trabajo creer en una versión más o menos confiable de lo que es el gobierno. Ahorita lo vamos a explicar porque evidentemente el gobierno ha hecho todo lo posible para que no le creamos absolutamente nada desde hace 60 años. El rumor crece porque nos han engañado tantas veces que necesitamos fuentes alternas de información. Porque eso que parece obvio, claro, suave, nítido, de repente no lo es. Vivimos siempre en una suerte de marasmo de informaciones cruzadas, ¿no? Que propician el rumor. Quizás solo porque nadie es capaz de decir las cosas como son. Así es. Al pan pan y al vino vino. Solo conocemos la puntita del iceberg, pero no conocemos lo que está abajo. Por eso hay una palabra que tal vez pueda englobar todo esto, que es el sospechosismo. Sí, bueno, somos todo es sospechoso. No es cierto. Nada es correcto. Lo que tú me estás diciendo, Es espérate, mentira. tengo que filtrar. Sí. Es mentira. ¿Tú a qué respondes? ¿Quién te da línea? O sea, todo tiene un sospechosismo. Salud. Salud no sé por qué, pero salud. Bueno, el rumor realmente... ¿Qué ibas a decir, Alex? No, yo me gustaría que empezáramos por lo que sucedió hace unos días con la captura del Chapo. Ajá. Inmediatamente en que nos enteramos de la captura del Chapo, la gente en redes sociales, sobre todo, que es donde yo más o menos sigo un poco más lo que está sucediendo en el sentir social, se llenó de una serie de versiones tan absurdas que era más fácil creer en lo que decía el gobierno, que lo atraparon como lo atraparon, a tratar de inventar toda una historia y una retórica. Por ejemplo, así tres básicas que me acuerdo. La primera que dices, es increíble que a estas alturas sigamos cayendo en eso. La captura del Chapo fue una cortina de humo para ocultar que el dólar que el peso se estaba Y el desplomando. petróleo había bajado. Y que el petróleo había bajado. Sí. Que ya lo tenían, y entonces que ya lo tenían capturado y que lo sacaron en este momento para que nadie dijera nada. Esa fue otra de la segunda versión. Que nunca se escapó. Que nunca se escapó, Lo tenían esa es la ahí tercera. escondidito. Exactamente. Una más que también ya lo tenían desde diciembre, pero querían dar el golpe de enero para que Para la cuesta. para que el gobierno dijera, miren, empezamos con nuevos bríos y muy optimistas y todo. O sea, es increíble la cantidad de tonterías. Es que las versiones son tan contradictorias, Alejandro. Por ejemplo, está cayéndose el precio del petróleo, está devaluándose el peso y sin embargo están cacareando Que todo está todo que dar. todo está todo dar porque la inflación solo llegó al 2.1. No, y la última del secretario de Hacienda fue maravillosa, que la culpa la tiene el bilimbique chino, ¿cómo se llama? El renminbi. El yuan. El yuan, que ahora es que quieren hacer un renminbi, que es una moneda convertible. O sea, el yuan solamente se utiliza al interior de la China continental. El renminbi sería su suerte de dólar convertible. Sí, Entonces, pero al final de todo, o sea, si estás un poco enterado y lees un poquito, tú sabes que lo del dólar y lo del petróleo no es responsabilidad del gobierno.
Es una cuestión de la maldita situación internacional. No hay manera de que el gobierno detenga el deslizamiento del dólar. Se supone que para eso están las reservas, ¿no? No, pero además pasa en todo el mundo. Exactamente. En todo el mundo está sucediendo. O sea, no es cierto que la devaluación nada más se haya producido en este país, claro, ni que México tenga la culpa del desplome del precio del petróleo. Digo, porque son cosas que a cualquier... Pero, ¿por qué entonces somos tan dados al rumor? Porque nos han engañado cientos de Pero veces. además porque son cosas inentendibles, o sea, lo del precio del petróleo y lo del deslizamiento del peso son inentendibles para el ciudadano común y corriente, entonces se inventa, como decía muy bien Alejandro, una versión alternativa para tratar de responderte. Pero además son versiones alternativas que son peores que la propia versión oficial. Pero son más simpáticas. No, claro, pero el problema es que la gente se las compra y las dice como si fuera, vámonos cuando se escapó el Chapo. Sí. ¿Qué decían del Chapo? Que le abrieron, o sea, que no, lo del túnel lo cavaron, pero que se salió por la puerta, ¿no? Sí, exacto, sí. Que todavía ha sido montado, que nunca estuvo ahí el Chapo, ¿no? Que nunca nadie lo había visto ahí, que nunca estuvo y que ya desde antes había escapado. Ese es el problema del sospechosismo, que te quedas con la sensación de que saben más y que no nos lo dicen, pues. Pero yo creo que tendríamos que buscar explicaciones en la historia. La primera explicación que se me ocurre es que cuando llega Iturbide al poder, 98% de los mexicanos no saben ni leer ni escribir. Y creo que entonces la mejor manera de controlar a un país es a través del rumor. Y de la ignorancia. Y de la ignorancia, pues es un país de analfabetos. Porque claro, en un país que tuviera una construcción intelectual distinta, un nivel cultural diferente, bueno, pues es mucho más difícil que se permee el rumor entre la sociedad por la sencilla razón. Pero basta ver los tirajes de los periódicos. Claro. La gente no lee ni los periódicos. No. Con unos Hoy, tirajes ridículos. Bueno, hoy en tiempos de internet menos. Pero me quedé pensando en un rumor anterior a este de Iturbide, ¿no? a Iturbide, que es, oye, que acaban de desembarcar unos hombres que son bestias, ¿no? Sí. Ese es el primer rumor, porque luego en cuanto llegaron se dieron cuenta de que no eran, pero el rumor era, vienen una suerte de monstruos a invadir nuestro territorio. Eso... No, sí, ahí se empieza a manejar uno de los primeros rumores, ¿no? Con consecuencias terribles. Porque este tipo de rumores lo que hacen es que te empequeñeces de la misma manera en que crece la figura del monstruo que está llegando a Veracruz. Pero ¿qué cosa es lo más terrible? Que el rumor que rodea al tapadismo, al sistema de elección del sucesor del presidente en México. Siempre se manejó por rumores. Oye, ¿qué es fulano? No. Oye, ¿qué será Mengana? Me lo dijo no sé quién. Y el rumor es tan peligroso que en algún momento de nuestra historia contemporánea fueron a destapar así es a Sergio García Ramírez con mariachis como el presidente electo por el Tlatoani que salía, y era un rumor. Y todo esto va asociado también con que hemos perdido la capacidad de sorprendernos, ya no nos sorprende nada. Pero a ver, Pero yo regresaría a lo que dijo Paco al principio. Vámonos, por ejemplo, al siglo XIX, porque o es una construcción de los últimos años cuando el sistema político que surge de la revolución nos empieza a mentir o nos empieza a decir verdades a medias, mentiras completas, o información que no es o desinformación. O que está manipulada. Sí. O va más atrás, porque fíjate, ahorita que tú decías de la época de Iturbide, yo me acuerdo que en 1833, cuando se da la epidemia de cólera morbus, que además todo el mundo sabía, bueno, no todo el mundo, se sabía evidentemente que era una epidemia que venía por distintas causas, pero el rumor que corrió en ese entonces para ir contra los españoles fue que los españoles habían envenenado las aguas de los ríos alrededor de la ciudad y que por eso se había desatado la epidemia aquí en México. O sea, fíjate lo que puede hacer. Un rumor te puede acabar, no solamente a nivel personal, puede provocar grandes tragedias. Teoría de la conspiración. El 2009, ¿cuántas versiones no oímos de lo de la influenza? Sí, claro, bueno, sí. O sea, el gobierno actuó porque creyó que era conveniente, pero de ahí es que es un apoyo para las farmacéuticas que se están enriqueciendo con la vacuna, es que no era cierto, sino era para... Igual con la fiebre aftosa, igual con la fiebre aviaria, en fin. Y cuando decían no lleves a vacunar a tu hijo a las clínicas de Seguro Social porque las vacunas están contaminadas con no sé cuántas cosas. Cada vez que surge uno de esos rumores, el país se tambalea de muchas maneras. Pero yo vuelvo al comentario inicial.
¿Dónde es más fácil que permee el rumor? En un país como, y no quiero ser agresivo, como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, países con grandes estándares o Suiza, o Finlandia, Sí, o bueno, Suecia. En los países del primer mundo. No, pero sabes que yo creo que tiene que ver con la psicología social, porque los gringos con la paranoia comunista, se compraron 10,000 veces el asunto ¿Del rumor? viene la guerra mundial, la tercera guerra mundial, los comunistas comen niños, La guerra de las galaxias. sí, o sea, verdaderamente se creó una paranoia increíble. De hecho, una publicación que se llamaba Selecciones del Reader's Digest estaba armada en base a rumores y a verdades a medias. Entonces compro el argumento. Entonces también quiere decir que hay de rumores a rumores. O sea, hay rumores que en estos países desarrollados no pasarían. Exacto. Pero hay rumores que en México sí pasan, o como pasarían en Argentina, o en Costa Rica, o en Venezuela. O sea, yo creo que para que permee el rumor tiene que haber ciertos contenidos intelectuales, ciertas estructuras Y cierta educativas. disposición a recibirlos como verdades. El cadáver de Luis Donaldo Colosio, hasta donde yo sé, tenía 2 impactos de bala. En el estómago. Uno en el estómago Pero y eso uno en la está cabeza. basado. Eso No, está no le daba tiempo. Esa fue la teoría del gobierno, que siempre le salen de la frutilupis. No le daba tiempo. No daba tiempo de que un arma ¿Has disparado alguna vez a alguna persona en el estómago y en la cabeza? al mismo tiempo No, como al mismo tiempo. así Se ve la de aquí arriba. pasa. Claro, sí, tienes sí, Pero ve, por ejemplo, el cuento de don Tomasito, que para mí es muy importante para tratar de demostrar la importancia del rumor. Don Tomasito estaba en su pueblo, ¿no? Y le dice a su esposa, oye, vámonos de aquí porque a mí me late que aquí en este pueblo va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? No sé qué va a pasar, pero vámonos, me late, lo intuyo, algo me lo dice, es una corazonada, ya sabes, todas estas. Entonces dice la señora, no, pues si te late, pues mejor vámonos. Bueno, se van. Entonces los vecinos dicen, oye, ¿ya sabes que se fue don Tomasito? ¿Y por qué se fue? Porque dice que va a pasar algo. Entonces, ¿pero qué? No sé, pero por lo pronto, Vámonos. vámonos. Como la pólvora. ¿Sí? Exactamente. Y se van. Entonces luego empieza a correr el rumor hasta que el pueblo se vacía y se convierte en un pueblo fantasma. Y entonces sí que pasó algo. Tenía razón don Tomasito. La síntesis de todo esto es el cuento del lobo feroz, que se les enseña a todos los niños. No, de Pedro y el Lobo. Pedro y el Pedro y el Lobo. Lobo. sí. El lobo, Ahí viene el pero lobo. sí se refina a la A la caperucita. Caperucita, sí, ¿verdad? No, es Pedro y el Lobo, sí. A ver, están confundiendo los cuentos No, y yo los estoy- hicieron un batiburrillo. Yo estoy de- pensando en No, el... el original de la Caperucita Roja sí se la refina. No, sí se la refina, pero está hablando de Pero no Pedro y seas el mal Lobo. pensado, Pedro se la dice- come. Pedro era un niño que llegaba y decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Entonces todo el mundo salía Sí. corriendo a buscar al lobo y era mentira de Pedro. Sí. Hasta que llegó el lobo y al que se refina es a Pedro. a Pedro. Y a Caperucita. No, ese es otro pinche. Ahí está la base de la rumorología, ¿no? Que desde niños te enseñan a creerte los rumores. Sí. Y te dicen, y las mamás te amenazan diciendo, si no te comes la sopa, va a venir el lobo feroz. No, pero yo creo y que te no la puedes acabas. irte tan lejos como nos educaron para eso, no. Yo creo que la gente está tan escéptica del gobierno Sí. y del gobierno y la clase política que no les concedes absolutamente nada. Cualquier Ni un cosa que punto. digan va a Digan ser lo que digan. utilizada en su contra. Aun cuando te dieran ahora en marzo que viene el nuevo informe del grupo de especialistas para lo de Ayotzinapa, aun cuando el gobierno te diga antes que ellos lo mismo que vas a oír con el grupo de especialistas, la gente va a decir, no es cierto. Pero bueno, es lo que ha sucedido siempre durante todo el siglo XX. Es decir, nos han tratado de engañar y a veces con verdades. Y al tratarte de engañar con una verdad, finalmente tampoco crees la verdad. Que Sí, es... bueno, pero ya hay límites que, por ejemplo, lo de la llegada del hombre a la luna. Por ejemplo, esa es una teoría de la conspiración. Ahora todo el mundo típica en dice, Estados Unidos. mucha gente dice, no, nunca llegó nadie a la luna. Hagamos un espacio en la rumorología. En la rumorosa. Como sí saben que dicen que Eugenio... ¿Y tú, querido conspirador, crees que el poder de un rumor podría destruir a toda una nación? Coméntanos. @conspiradores40, #yo conspiro.
conspirador, ¿crees que el poder de un rumor podría destruir a toda una nación? Coméntanos, @conspiradores40, #yo conspiro. Sí, entonces yo creo que el rumor habiendo diferentes tipos de rumores, bueno, creo que es importante ver dónde se filtra más en una sociedad inculta, por supuesto, en una sociedad de reprobados, en una sociedad de gente que no lee, o en una sociedad cultivada. Y te faltó decir, el rumor se desparrama en una sociedad desesperada, Sí. que no encuentra respuestas a nada. Pasan muchas versiones de las cosas que nunca se comprueban, nunca El gobierno dice, no va a subir la gasolina, y todo el mundo va a cargar su tanque, Exacto. por si acaso. Ya sabes qué el va a rumor pasar. es, si dicen eso, es porque va a subir. Nos están advirtiendo. Pero otra, ¿no? Defenderé el peso como un perro, Sí, y bueno. todo el mundo se va a comprar dólares, ¿no? Claro. ¿Quién iba a creer que iba a defender nada, no? En alguna forma el rumor es el detonador de actitudes sociales que son las más inadecuadas para resolver el problema. Claro. Hoy está empezando a cambiar esto gracias a las redes sociales. La presión social vía redes ha logrado que altos funcionarios del gobierno tengan que salir inmediatamente a desmentir ciertos casos. Y bueno, esta es un arma poderosísima. Pero de fíjate, yo ahora de con lo dos del filos. Chapo, donde más casos de rumor? teorías de la conspiración y rumores vi, fue ahí. En las redes Ahí es sociales. donde salía cualquier cantidad, y la gente empecinada en que era por el dólar, y que era para cubrir, y que era para que la situación no se viera tan grave como era. O sea, realmente el rumor, la teoría de la conspiración no depende del grado de educación, sino yo creo que el descrédito del propio gobierno, porque lo encuentras en el sector más, digamos, pobre, Más lo encuentras en más una clase vulnerable. media que es más o menos informada, lo encuentras en la clase pues, alta de los empresarios. Ahí también son terribles, porque todo es una conspiración. Pero fíjate que hay que tener también cierta estatura moral para desmentir, que ese es otro problema, ¿no? Sí, lo que dice Benito, ¿no? Entonces tú sales a desmentir y nadie te cree. No, Bueno, no ¿por tienes qué? por qué creer. Porque no tienes estatura moral, ni tienes el perfil ético para que la gente te crea. Y ahí se crea un nuevo rumor. Ahí se crea un nuevo rumor, entonces lo que están diciendo no Claro, es cierto. salió por esto y esto porque querían ocultar esto y esto. Incluso desde esta época se han construido una serie de cortinas de humo o teorías de la conspiración que son absurdas. Una, Juárez fue envenenado. Eso es algo que ya lo maneja la gente como si fuera cierto. Y junto a esa, lo cual sabemos que no fue una angina de pecho, junto a esa, que es peor, es Juárez, por un pacto de masonería, perdonó la vida a Maximiliano, y Maximiliano salió caminando del país y se fue a refugiar A Santo Nicaragua. Domingo. a El Salvador. A El Salvador. Con el nombre de Justo Armas, y ahí murió de viejo. Sí. Y la gente te pregunta en redes sociales y en Facebook y en distintos foros que esa versión, qué sustento tiene y si es cierta. Y hay quienes dicen que sí es cierta. No, o sea, no hay manera de demostrar, es más fácil demostrar con documentos y en archivos la autopsia que se le practicó al cadáver, el embalsamamiento 1, el embalsamamiento 2, las fotografías, y sin embargo la gente, no, pues quizás sí pudo haber sido. Bueno, y también la otra, Alex, cuando dijeron que Napoleón Bonaparte no había muerto en Santa Elena, sino que lo habían dejado salir por medio de sobornos dados al gobernador inglés, y había llegado a la Luisiana, en donde vivió los últimos días de su vida encantado con una mulata preciosa. Y cantaba... No hay por dónde agarrarlo, ¿no? Cantaba canciones rancheras junto con Pedro Infante, que tampoco murió del en el avionazo, accidente. sino que anda por ahí en el Panteón de Dolores o en el jardín cantando, Pero ¿verdad? fíjate que Y seduciendo a las perdón, muchachitas. es muy peligroso que un país sea tan susceptible del rumor, porque lo puedes conducir con mucha facilidad hacia el abismo. Y un poco te diría yo, cuidado cuando le prendes fuego a un bosque, ¿no? A los pastizales, porque de repente el viento puede cambiar de dirección y quemar a los que le prendieron el fuego. Recuerden las Cuidado, ¿eh? palabras de Goebbels, ministro de ese propaganda es otro. de Hitler, que decía que una mentira repetida hasta la saciedad Se se convierte convertía en una verdad. por supuesto. Y bueno, y ese es un sistema de propaganda. Muchas veces los propios rumores son esparcidos por los gobiernos. Esto lo hemos visto una y otra vez. Yo creo que nuestros diputados todas las mañanas y todos los días de que dure su periodo se paran frente al espejo y dicen,
eres inteligente, eres inteligente. Y claro, ya cuando llegan a la cámara ya se lo creen. Sí, bueno, sí. Y dicen una serie de estupideces que no das crédito. Ahora, que luego fíjate, se convierten en rumores. Ahora hay un mecanismo moderno que es especialmente útil para esparcir el rumor, que son las redes sociales. Son muy peligrosas, son muy rápidas. Las redes sociales son muy rápidas y tienen una capacidad enorme para difundir mentiras. No estoy diciendo que todas sean mentiras, cuidado, pero se repiten se a una repiten. velocidad increíble. Sí, yo creo que es una navaja de dos filos. Y puede ser millones de tweets que dicen mentiras tras mentira tras mentira. Y al final no sabes de dónde salió el primero. Así es. Y ese es el verdadero y gravísimo problema. Dentro de la historia, otro que me ha tocado mucho escuchar de pronto, que después, a partir de la nacionalización de la banca, la expropiación petrolera, Cárdenas se quedaba con 1 centavo de cada barril producido durante... Hazme el favor. O sea, desde que el petróleo es nuestro, entre comillas. O sea, absurdo totalmente. Su fortuna no cabía en Forbes, o sea, Sí, no. ha sido insólitamente. Ese tipo de cosas son las que, te digo, contribuyen incluso como sociedad que esté harta, pero son versiones que como sociedad no tendríamos que comprarnos, porque como dicen, generalmente la explicación más simple es la correcta. Eso es Y una que teoría no- holmesiana. Y que el gobierno no tenga la capacidad de comunicar bien, que ha sido un vicio de los últimos 30, 40 años, creo que se junta ahí con el problema del que estamos hablando. Porque verdaderamente hay cosas que dices, no puedo creer que la Pero lo gente vivimos diga esto. en el terremoto del 85. Que no sabemos cuántos muertos hubo. Bueno, Hasta el día de hoy. sí, no, Y el gobierno nunca negó se y puede. negó y negó. Y estaban negando una realidad. Absolutamente. Pues bueno, A los muertos que nosotros veíamos en las calles. No, y en general todo, o sea, todo este discurso, los muertos que dijeron que en términos oficiales 10,000, yo creo que es mucho más. Yo también. Pero igual en el 68, a la fecha nadie Nadie sabe sabe cuántos muertos realmente. O sea, hay en el monumento que está ahí en Tlatelolco 43. 60 y tantos 60 y nombres. tantos. No, 43. 43. Pero no 43. sabemos. Ay Dios. Sí, nomás. No, perdón, porque podemos esparcir el rumor. 43. Sí. Y los 43. Perdón, o no, sea, no, sí. ¿seguro? Por ahí anda. Sí, sí, bueno, Pero el punto 42 es que no pasa. Hay una el punto es que coincidencia, igual fatal, digamos. no se sabe a ciencia cierta porque nunca nos propusimos ni como gobierno ni como sociedad hacer lo que por ejemplo hicieron las madres en Argentina. Claro. Su censo perfectamente levantado a estos son, por eso ahorita ha sido tan fácil para ella Encontrar a los nietos. Claro. Pero entonces, ¿cuál es el antiveneno de esto? Porque tampoco podemos llegar a la conclusión que somos un país de borregos, No. salvo que sí seamos un país de borregos, ¿no? Ve. Que vamos a creer todo lo que nos digan. ¿Ve? 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 Yo creo que volvemos al problema fundamental de nuestro país, que es la educación. O sea, Y de un la país sin desinformación. educación y desinformado, ¿verdad? Permite la asunción de tantos rumores como surjan, ¿verdad? No hay una El presidente cuota. está muy enfermo. Está por morir. Sí. O sea, y esto te lo sueltan Sí. cada Sí, sí, tanto. sí. ¿De acuerdo? Y Sí. entonces tú lo ves en la tele y dices, sí, ya le viste, le salieron canas y está mucho más demacrado. Está más arrugadito. Todos los días. Lo mismo con el alcoholismo del presidente Calderón. Sí. Pero O sea, eso sí era neta. Pero no, o sea, ¿Quién sabe? nunca lo vimos. Oye, no. Nunca lo vimos como por ejemplo Sarkozy. Tiene ahí 2 o 3 escenas siendo presidente borrachísimo en un discurso. Calderón, pueden decir lo que hayan querido decir, el hecho es que nunca lo vimos en una situación vulnerable por el alcohol. Tuve otro Y ejemplo. fuera de ahí, Cuando gritó, viva la revolución, pero ese fue en el Bicentenario, se justificaba. Pero fuera de eso no hubo manera de comprobarle absolutamente nada. Bueno, una palabra que usamos nosotros con mucha facilidad, que es la palabra pendejo. Basta que un hombre se baje de un coche bonito o se convierte inmediatamente, o con una mujer muy guapa, o con un reloj muy caro. Claro, por definición es un pendejo. Y nadie sabe ni quién es, ni qué piensa, ni qué ha hecho, ni cómo logró eso. ¿Con qué te quedas, Alex? Otro que de los que ha ayudado mucho en el rumor, López Obrador, y que sigue diciendo que Salinas está detrás de todo lo que nos pasa desde hace 40 años. Es más, Salinas cavó el túnel del Chapo. Sí, Pero sí. eso es cierto. No, Hombre, Salinas. Imagínate nada más si vas a decir. Pero sí, pero... Porque yo creo que tenemos que madurar como sociedad, no permitiendo ni cayendo en la credulidad de ese tipo de rumores. Tenemos que esperar a ver
a que se serenen las cosas para tratar de explicarnos y darnos una explicación. No prendan pólvora. Quiero decir, Sí. no transmitan algo que no está confirmado. No den oídos a esas cosas No que... elucubren a lo o sea, güey. los reptilianos no existen con la pena. La sospecha es un vicio, hay que eliminar el sospechasismo, como dijiste, sospechismo, sospechosismo, eso hay que eliminarlo de nuestro diccionario y de nuestra vida, ¿verdad? Pero que no nos mientan. Pero Claro. ¿cómo? Lo importante es que cuando alguien recibe una información, la primera pregunta que hay que hacer, ¿cuál es tu fundamento? ¿Cuál es la fuente? ¿En qué te apoyas para decir esto? Digo, porque si de otra manera, el que nosotros nos prestemos a un rumor y nosotros a nuestra vez dupliquemos esto y lo creamos, estamos prestándonos al juego. ¿Qué tal el día que yo no estuve en una serie de programas porque estaba enfermo y la gente empezó a decir que era por censura? Exactamente. Sí, otra vez, porque nadie cree nada. Es decir, por eso iniciamos así la conversación. ¿A quién le crees en México? ¿Al político? ¿Le crees al cura? ¿Le crees al periodista? ¿Le crees al comunicador? ¿Al diputado? ¿Al legislador? ¿Al gobernador? ¿A quién le crees? No le crees a nadie. Exacto. Y claro, es muy difícil conducir un país en el que nadie cree nada. Y por eso es importante que empecemos a nos creer. instruyamos, nos capacitemos, leamos, ¿verdad? Leamos, investiguemos y entonces vamos a poder tener un frente y un muro para oponernos al sospechoso. No nos traguemos lo que dice el gobierno, pero no nos traguemos lo que inventamos como sociedad. Exacto, Así de tampoco. simple. Por la verdad. Por la verdad. Muy bien. Por la Decíamos. verdad, si es que existe. Oh.